En una clínica de lujo en mitad de las montañas de Alicante, un refugio apartado entre frondosos árboles y rodeado de un silencio inquietante, se produjo una de las desapariciones más misteriosas de España. Esta clínica, bautizada bajo el nombre de Torres de San Luis, no era un hospital psiquiátrico común. Estaba concebido para ofrecer descanso a personajes adinerados, entre ellos futbolistas, músicos y actores. Contaba con bungalows privados y con una piscina de aguas cristalinas con un tobogán en el centro. Además de jardines que estaban bordeados de altos muros que daban la impresión de un paraíso exclusivo y aislado del mundo exterior. Fue aquí donde una noche de octubre de 1992 ocurrió algo siniestro. Gloria Martínez Ruiz, una joven de 17 años, estudiante destacada y pianista en el Conservatorio de Alicante, fue internada en esta clínica tras enfrentar una recaída en su insomnio y anorexia. A pesar de que Gloria realmente solo sufría problemas de ansiedad y anorexia, en Torres de San Luis recibió una potente combinación de medicamentos antipsicóticos. Pocas horas después de ser ingresada, los registros muestran que Gloria empezó a estar alterada y por esto fue sedada 2 veces en un mismo día. Y en medio de esta confusión, Gloria dejó una nota estremecedora en la que decía lo siguiente: me da miedo pensar que me estoy muriendo. Y entonces, la misma noche en la que ingresó en la clínica, Gloria desapareció. Como veremos en el vídeo, en el caso de Gloria Martínez, la versión oficial sugiere una fuga casi imposible. Según esta versión, Gloria escapó de la clínica bajo los efectos de una fuerte sedación. Lo hizo en medio de una noche completamente cerrada y teniendo que escalar un muro de unos 2 metros de altura. Pero ante lo increíble de esta versión, con el paso del tiempo surgieron teorías que plantean preguntas inquietantes. Algunos creen que Gloria nunca llegó a salir de aquella clínica y que la combinación de medicamentos a la que fue sometida pudo haberle provocado la muerte. Una tragedia que habría sido encubierta por el personal de la clínica. También hay otras teorías que sugieren una inquietante conexión entre el caso de Gloria y el caso Alcácer. Se ha llegado a especular que Gloria podría haber sido víctima de una red de trata de las élites, el llamado Clan de la Moraleja. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de vídeos de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que tengo habilitada la opción de miembros, por lo que tan solo 2,99 al mes podéis haceros miembros y ver todos mis vídeos sin anuncios. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Gloria Martínez Ruiz nació el 29 de enero de 1975 en Alicante. Su padre, Álvaro Martínez, trabajaba como profesor de la EGB en el Colegio Virgen del Rosario y su madre, Isabel Ruiz, era ama de casa. Para el momento de su desaparición, Gloria tenía 17 años. La joven era una excelente estudiante y además de cursar el COU, estudiaba el 7º curso de piano en el Conservatorio de Alicante. Pero desde los 14 años, Gloria había estado lidiando con un fuerte insomnio. Una condición que la mantenía en un constante estado de ansiedad, lo que había acabado derivando también en problemas de anorexia. Enseguida que tenía algún problema de tipo, como puede tener cualquier estudiante, se le venía el mundo encima, ¿no? O sea, no veía ninguna salida. Tenías que ayudarle, darle mucho cariño, compartir con ella los momentos que tenía difíciles y nunca dejarla sola. Era una chica súper especial, muy dulce y muy sensible. El año pasado, que fue cuando empezó a encontrarse un poco mal, me contaba que estaba en tratamiento y una chica muy cariñosa, muy especial, muy inteligente. Llevaba 6º de piano con el instituto, que es algo que para mí imposible porque yo tuve que dejarlo. Vamos, muy sensible, una chica muy especial y que yo no creo que tenga motivos para irse, que tiene amigos, mucha gente la quiere por su forma de ser. Como era de esperarse, la situación de Gloria comenzó a preocupar profundamente a sus padres. Y buscando ayuda, decidieron llevarla a la consulta de la doctora María Soler, una psiquiatra reconocida en ese momento como una de las mejores en la Comunidad Valenciana. Ella es una chica, pues una chica de 17 años, muy inteligente, muy trabajadora en el colegio, en el instituto, muy responsable, quizás excesivamente responsable con sus cosas, con sus estudios, con el comportamiento en la familia. Y bueno, pues que está teniendo una crisis de adolescencia muy fuerte que a veces no se puede soportar y tienen reacciones de este tipo.
Al principio, el tratamiento de Gloria parecía dar buenos resultados, y tras 1 año y medio de consultas, la doctora Soler consideró que Gloria estaba lista para recibir el alta. Después de esto, durante el verano de 1992, Gloria estuvo asistiendo a la clínica Torres de San Luis a una jornada que hacían para los jóvenes. Bueno, ella había asistido este verano, teníamos aquí en la clínica una serie de jornadas de convivencia para adolescentes, donde pues, se bañaban en la piscina, tenían actividades deportivas, luego comían en la barbacoa y luego por la tarde había una terapia de grupo y ella había venido varias veces, como 4 o 5 veces durante el verano, formando parte de este grupo de adolescentes. Y luego pues ella tocaba el piano, otro tocaba la guitarra, en fin. Había una serie de jornadas de convivencia que sí que le han hecho conocer la clínica, por supuesto, en todos los rincones, ¿no? Sin embargo, y con el tiempo, Gloria comenzó a recaer. El insomnio regresó implacable y los episodios de ansiedad y angustia se hicieron cada vez más intensos. Álvaro e Isabel, los padres de la chica, la llevaron de nuevo a la consulta de la doctora Soler. Ante esta recaída, la doctora le recomendó a Gloria hacer terapias de grupo, pero ella se negaba en rotundo. Decía que prefería las sesiones individuales con su psiquiatra y que no quería compartir sus problemas con otras personas. Según relatan los padres, la doctora les dio un ultimátum. Les advirtió que si Gloria no quería participar en estas terapias grupales, lo mejor sería ingresarla un tiempo en la clínica de reposo Torres de San Luis. Los padres de Gloria y la propia joven se negaron en un principio a este ingreso, y ante esta negativa, al parecer la doctora no reaccionó de la mejor manera. Según cuentan los padres, la doctora Soler llegó incluso a amenazarles con no volver a tratar nunca más a su hija si no la ingresaban. Luego se descubrió que esta clínica realmente tampoco era un centro de ingreso hospitalario en sí, no estaba reconocida administrativamente por la Consejería de Sanidad como tal, pero bueno, era un centro de reposo realmente, y esta doctora le insistió tanto a los padres hasta el punto de darles casi el ultimátum de decirles que si no la ingresaban en la clínica ella iba a abandonar, pues ella iba a dejar de hacer el seguimiento a Gloria. Lo curioso es que la doctora Soler no solo recomendaba esta clínica, sino que se descubrió que era uno de los socios propietarios. Torres de San Luis, como os he comentado antes, no era un psiquiátrico cualquiera. Había sido concebido como un refugio de lujo, un destino donde personajes famosos y adinerados podían escapar del estrés en un entorno exclusivo. Como os digo, era una clínica de lujo y tenía un precio de 45.000 pesetas la noche. Para Álvaro, el padre de Gloria, que era profesor de escuela, el coste era sencillamente inasumible. Pero la doctora Soler, para intentar convencerlos, accedió a reducir la tarifa de 45.000 pesetas por noche a 30.000. Finalmente, la familia, sopesando las opciones, aceptó el ingreso de Gloria en Torres de San Luis. Lo hicieron principalmente porque confiaban en las recomendaciones que la doctora les estaba dando y porque pensaban que en este lugar tan exclusivo podría ser el espacio de calma que su hija necesitaba. Los padres no son especialistas, los padres no saben qué es lo que pasa con Gloria. Es el profesional, la profesional en este caso, la que indica cuál es el camino del tratamiento y de la posible curación que podría tener Gloria, y a tal efecto es por eso que ellos ingresan a Gloria en la clínica, precisamente porque la psiquiatra les incide muy especialmente que es importante que durante unos días esté ingresada en dicha clínica. La clínica Torres de San Luis. Torres de San Luis no era una clínica convencional ni una simple residencia. Era un complejo imponente compuesto de varias estructuras que le daban exclusividad y retiro. El edificio principal albergaba las consultas médicas, además de una cocina equipada, cafetería, comedor y las oficinas administrativas. Espacios pensados para cubrir todas las necesidades de los residentes. Los pacientes, sin embargo, no se alojaban en ese edificio, sino que sus habitaciones estaban en bungalows independientes. Y cada uno de estos bungalows tenía su propio dormitorio, baño y sala de estar.
Estaban diseñados para brindar comodidad y privacidad. Además, este complejo contaba también con una piscina con tobogán y varios jardines. Y en conjunto completaban esa atmósfera de lujo y tranquilidad. Todo este complejo de edificios, jardines y piscina estaba resguardado por un muro que oscilaba entre los 2 y 4 metros de altura, dependiendo de la zona y del desnivel del terreno. Y como veremos luego, se supone que Gloria saltó este muro en su huida. Además, la clínica se encontraba en mitad de la montaña, rodeada de bosque, y la población más cercana era Altea, que estaba a unos 4 kilómetros de distancia. La clínica de las Torres de San Luis es, por ubicación y estilo arquitectónico, la imagen más moderna que se puede tener de esta clase de hospitales. Está situada en un magnífico paraje de monte con vistas al mar. Los enfermos viven en apartamentos individuales y poseen grandes espacios para pasear y relajarse. Entre sus actividades se encuentran las reuniones periódicas que se hacen para que convivan los pacientes externos e internos. Estas actividades son más frecuentes en los meses de verano. Las terapias y tratamientos que se realizan en la clínica, como casi siempre ocurre en este tipo de enfermos, mueven a la polémica y el recelo entre profesionales y legos en la materia. El día de la desaparición. Es importante destacar que en aquel momento en la clínica no había ningún paciente más, solo estaba Gloria. Por esto, el día que Gloria ingresó, el centro operaba con un equipo reducido de tan solo 4 personas. Había una enfermera y un auxiliar de enfermería, además de la cocinera y el camarero. También había un matrimonio de trabajadores búlgaros que vivía en uno de los bungalows de esta clínica. Ellos eran los que se encargaban de mantener los jardines y de realizar limpiezas. Por eso la reconstrucción de las horas posteriores al ingreso de Gloria dependen de los testimonios de estas personas que estaban en la clínica, ya que eran los únicos presentes en ese paraíso aislado donde ocurrió la tragedia. Según el personal médico de la clínica, Gloria fue admitida y al poco tiempo de ingresar, sobre la 1:30 del mediodía, comenzó a mostrarse muy alterada e incluso violenta. Para controlar su agitación decidieron administrarle una mezcla de potentes medicamentos. Estos eran Lalgartil, Sinogan y Haloperidol, cada uno en una dosis de 25 miligramos. A estas cantidades, la combinación del Lalgartil y Sinogan podría ser considerada dentro de lo permisible. Sin embargo, añadir haloperidol transformaba este tratamiento en un verdadero cóctel explosivo. Y además, especialmente peligroso si se considera el peso y la constitución de Gloria. Esta intervención, vista desde una perspectiva farmacológica, es una bomba de relojería. Horas después, a las 7:30 de la tarde, repitieron la misma dosis y la llevaron a la cafetería de la clínica. Gloria, visiblemente afectada, apenas mostró apetito. Solo le pidió a la cocinera un zumo y un par de hojas en blanco para escribir. Sumida en un silencio perturbador, dejó plasmado un mensaje inquietante en esas hojas. Me da miedo pensar que me estoy muriendo y la única luz está cerca de mí, Dios mío. En sus notas, Gloria también mencionaba a alguien llamado Vincent. Una figura envuelta en misterio porque hasta el día de hoy nadie ha logrado averiguar de quién se trataba. Posteriormente a la desaparición, peritos caligráficos analizaron cuidadosamente la letra de Gloria en estas escrituras y las compararon con los apuntes que tenía del colegio. Llegaron a la conclusión de que por la forma en la que estaban escritas estas palabras, Gloria estaba bajo los efectos de una fuerte medicación. Sustancias que parecían haber apagado su voluntad y dejado su mente en un inquietante estado de vulnerabilidad. Bueno, se trata de un estudio de la letra de Gloria antes y después de desaparecer. Después me refiero en el momento justo, horas antes de salir de esa clínica. Fíjate lo que escribe, ya con la letra totalmente deslavazada. Dice, me da miedo pensar que estoy muriendo y la única luz está cerca de mí, Dios mío. Muéstralo. Es un documento que, comparado con la letra, por ejemplo, de unos apuntes de matemáticas que ella tiene, pues se ve claramente que algo le pasaba, que estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia y los peritos caligráficos así lo determinaron.
Y por sus palabras uno podía intuir el miedo y el sufrimiento físico que debería estar experimentando en esa clínica. La cocinera, al ver su estado y que Gloria apenas tenía apetito ni quería probar bocado, se ofreció a darle ella misma de comer como si fuera su propia hija. En ese momento, Gloria, en un susurro casi desesperado, le pidió ayuda a la cocinera para que no dejara que se la llevaran de nuevo al bungalow, ya que decía que ahí la habían atado. Efectivamente, esto era cierto. Gloria había sido sometida a una contención mecánica. La habían atado boca abajo de brazos y piernas a la cama de su bungalow, el B1. Y aunque Gloria pidió ayuda a la cocinera, esta no pudo hacer nada y se la volvieron a llevar a su bungalow. Y allí volvieron a ponerla boca abajo sobre su cama y atarla de pies y manos. Según el personal de la clínica, alrededor de la 1:30 de la madrugada, Gloria se despertó y pidió al auxiliar de enfermería que la desatara para poder ir al baño. Pero al parecer, cuando Gloria salía del baño, vio como la enfermera entraba en la habitación para administrarle una nueva dosis de medicamentos. Fue entonces cuando, según la versión oficial, Gloria aprovecha para escapar. Se supone que se deslizó por la ventana del bungalow y escapó ese muro de 2 metros que rodeaba toda la clínica. Después de saltar el muro, se le perdió la vista en aquel bosque que rodeaba el complejo. Se supone que Gloria se lanzó a la fría noche vestida con lo que llevaba puesto, una camiseta de manga corta y un pantalón corto de deporte. Y además bajo el efecto de una fuerte sedación. También hay que tener en cuenta que Gloria tenía 8 dioptrías, sin embargo esta fuga la hizo sin llevar sus gafas. Los hechos acontecieron en la clínica de reposo de las Torres de San Luis, un moderno complejo situado a 2 kilómetros de la población alicantina de Alfar del Pi. De esta clínica desapareció Gloria la madrugada del día 30 de octubre del presente año, al negarse a recibir la medicación. En su ida llevaba los correajes que la sujetaban a la cama. Bueno, lo que sucedió la madrugada del día 30, sobre la 1:15, fue que la ATS fue a ponerle la medicación que estaba prescrita por mí y rápidamente entró en pánico. Pienso que tuvo una crisis de miedo, como le pasaba antes de venir a la clínica. Empezó a decir que no se le pusiera nada, que no quería ninguna medicación, que no quería nada, y rápidamente empezó a tener muchísima fuerza. Y de ahí salió corriendo del bungalow y salió corriendo de la clínica. Eso fue lo que pasó. De esta manera se fugó de la clínica. Investigaciones. Fue la doctora Soler quien alrededor de las 8 de la mañana del día siguiente llamó a los padres de Gloria para informarles de que su hija había desaparecido. Los padres, desesperados, se dirigieron de inmediato a Alfar del Pi, el pueblo donde estaba ubicado la clínica. Una vez allí, fueron ellos quienes acudieron a la Guardia Civil para presentar la denuncia de desaparición de Gloria. A partir de ahí se puso en marcha una búsqueda para localizar a la joven. Después de recibir la denuncia por parte de los padres, la Guardia Civil no tardó en movilizarse. Registraron la clínica varias veces, cada rincón, cada espacio que pudiera ofrecerles alguna pista. Pero Gloria no estaba allí, ni tampoco había dejado rastro alguno. Cuando los agentes llegaron al complejo y el personal les contó la historia de la fuga, se pusieron a buscar posibles signos de esa fuga en el punto en el que le habían indicado las enfermeras. Pero no había huellas en el jardín ni marcas en la valla. Ni tampoco había ninguna señal de tierra removida después de haber saltado una valla de 2 metros. En el exterior tampoco había evidencia de un salto desde una altura considerable. Todo en la clínica estaba intacto, como si nunca hubiera pasado nada. Lo único que indicaba que Gloria había desaparecido era el testimonio de los trabajadores de la clínica. Y este dato añade una capa aún más inquietante a este caso. Resulta que 2 años después de la desaparición de Gloria, en 1994, durante un registro a la clínica, se descubrió una bolsa etiquetada como Gloria B1. Dentro de esta bolsa encontraron ropa usada y no era cualquier ropa. Estaba sucia y coincidía con la que Gloria había llevado el día de su ingreso. No se preocupan de poner en conocimiento de la policía ni del juzgado esa ropa. Pero es que además esa ropa aparece 2 años después, sin que ninguno de los responsables de la clínica supieran por qué estaba allí o por qué aparece. Y ojo, es una ropa usada, una ropa sucia, una ropa que Gloria llevaba, unas prendas que Gloria llevaba al
desaparecer al ingresar en la clínica. ¿Por qué? Pues es otro de los elementos que también supone cierto halo de misterio, ¿no? Un auxiliar intentó justificar este hallazgo afirmando que Gloria se había orinado encima, lo cual habría hecho necesario cambiarle de ropa y meter esta en esa bolsa. Pero como os digo, era muy extraño que no apareciera hasta 2 años más tarde de la desaparición. Fue después de hallar esas 3 bolsas de ropa cuando consiguieron una orden y decidieron inspeccionar las 3 fosas sépticas que tenía la clínica, pero en ellas no hallaron nada. Y es que un factor crítico en la búsqueda de Gloria fue el tiempo. La investigación se llevó a cabo con años de retraso y en muchos momentos con largos periodos sin ningún avance. Además, la desaparición de Gloria tuvo lugar el 30 de octubre de 1992. Y justo 2 semanas después se produjo también en Valencia la desaparición de las niñas de Alcácer. Esto hizo que el caso de Gloria quedara completamente eclipsado y en el olvido. Han pasado 32 años y el cuerpo de Gloria nunca se ha encontrado. Y las múltiples incongruencias han hecho que durante los años salgan varias teorías de lo que pudo haberle pasado realmente a la joven aquella noche en la clínica Torres de San Luis. Teorías. La versión de la clínica. Obviamente la primera teoría es la que da la propia clínica y la que es la versión oficial de este caso. Según lo relatado por el personal de la clínica y la doctora Soler a las autoridades, sostienen que Gloria, bajo el efecto de una fuerte medicación y con una visión limitada por no llevar sus gafas, habría saltado un muro de entre 2 y 4 metros de altura. Y todo esto en la plena oscuridad de la noche. La imagen que se perfila de esta fuga es desconcertante. Una joven que sin una visión clara y bajo efectos de sedación se enfrenta a un muro imponente. Es una historia que parece imposible, y sin embargo esta es la explicación que se ha mantenido oficialmente, aunque sigue dejando más preguntas que respuestas sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Para empezar, y como os he comentado antes, Gloria tenía una fuerte miopía. Tenía 8 dioptrías en cada ojo, lo cual sin gafas o lentillas le hacía muy difícil ver. Así que no es fácil imaginar que pudiera hacer aquella huida de noche y sin sus gafas, las cuales se encontraron a la mañana siguiente junto a la mesita de su cama. Esa noche, sumida en una oscuridad total, puesto que había luna nueva y sin poder ver nada más que sombras y formas borrosas y con su cuerpo sedado, la joven habría tenido que sortear corriendo los pequeños muros que separaban los jardines. Y después tendría que haber llegado hasta el final del recinto y escalado otro muro de unos 2 metros de altura. Una carrera imposible para cualquiera en su estado. Tampoco se entiende la actuación de los trabajadores de la clínica cuando se fugó Gloria. Según su versión, Gloria se escapa sobre la 1:30 de la madrugada. Sin embargo, nadie avisa a los padres de Gloria hasta las 8 de la mañana del día siguiente, casi 7 horas después de su desaparición. Tampoco se entiende por qué el personal de la clínica no alertó a la Guardia Civil de inmediato para que iniciaran una búsqueda urgente de la joven. En lugar de eso, no fue hasta la mañana siguiente, tras recibir la llamada de la clínica, cuando los propios padres de Gloria, ya alarmados, fueron a la Guardia Civil a notificarles la desaparición de su hija. Y hasta ese momento, las autoridades no habían tenido noticias de esto por parte de la clínica. Sobredosis de medicamentos. Según la versión oficial, Gloria se escapó alrededor de la 1:30 de la madrugada. Y según la pauta de medicación que se le estaba administrando, a esa hora le tocaba una nueva dosis. Aunque según la versión oficial, nunca llegaron a administrársela. Se supone que Gloria pide que la desaten para ir al baño, y es al salir del baño cuando ve llegar a la enfermera con las jeringuillas para administrarle la medicación. Y cuando Gloria ve esa imagen, antes de que la cojan para inyectársela, es cuando escapa saltando por la ventana del bungalow. Esta teoría lo que plantea es que esa tercera dosis sí se le llegó a administrar, y que fue eso lo que le causó la muerte. Hay que tener en cuenta que los medicamentos que se le estaban administrando era una dosis combinada de Largactil, Sinogan y Haloperidol. Estos medicamentos, que tienen efectos sedantes, son antipsicóticos, los cuales realmente se suelen usar para tratar síntomas de esquizofrenia. Pero como yo no soy experta en estos temas, le he preguntado a mi amigo PsychoThink para que explique los efectos que puede tener este cóctel de medicamentos. Y además que nos diga si esta medicación era la adecuada para una persona con los problemas que tenía Gloria, que eran ansiedad, insomnio y anorexia. Que por cierto, quiero aprovechar para darle las gracias por la explicación que nos va a dar y además recomendaros su canal PsychoThink Crime.
Porque si estáis aquí os gusta el tema del True Crime y seguro que también os gustará este canal, ya que hace análisis psicológicos de casos muy conocidos. Para responder a tu pregunta necesito que entendamos dos cosas. En primer lugar, para qué sirve cada medicamento y en segundo lugar, si es adecuado o no. Como ya has comentado, le administran Larcatil, Sinogan y Haloperidol. El primero produce un efecto sedante y en dosis altas produce también una afectación al sistema nervioso. El Sinogan, combinado con el anterior, potencia el efecto sedante y encima suele tener efectos depresivos. Y ya por último, el haloperidol es un antipsicótico y en este caso encima la dosis de 25 miligramos es bastante elevada, especialmente por la altura y el peso que tenía esta chica. Para que os hagáis una idea, dada su delgadez y la posible desnutrición, esta combinación la hacía mucho más vulnerable a todos los medicamentos, especialmente en alteraciones cardíacas, a nivel tensional y respiratorio. Es como enchufar en la corriente de tu casa el voltaje de una central eléctrica, para que nos entendamos. Además, en personas con bajo peso, el hígado y los riñones no procesan los medicamentos igual, de manera eficiente. Eso significa que en el cuerpo de Gloria retendría mucho más tiempo las sustancias en su organismo y sería mucho más sensible a todos los efectos secundarios, principalmente, como comentaba, todo lo anterior, y además que eso le afectase a nivel respiratorio, a nivel de pérdida de conciencia y en casos extremos en un paro cardíaco. Dicho esto, ¿es esa medicación la adecuada para casos así? No. Los tres medicamentos que hemos comentado son típicos como antipsicóticos, que se emplean en brotes psicóticos, en trastornos límites de la personalidad y en momentos muy concretos. Básicamente porque se suelen emplear para el tratamiento de delirios y alucinaciones, más que para ansiedad. Además, la administración de estos medicamentos podría haber exacerbado los problemas de salud que Gloria ya tenía, dado los problemas del sueño, dado los problemas alimenticios, dada su ansiedad, y que con esto se potenciase todo mucho más. Además, la administración de estos medicamentos pudo potenciar todos los efectos de salud que ella ya tenía a nivel de ansiedad, a nivel de problemas físicos derivados por la desnutrición y por los problemas del sueño. De hecho, lo más adecuado para estos casos es la psicoterapia. ¿Que nos tenemos que apoyar en la medicación en un determinado momento? Perfecto, pero siempre con la terapia detrás y sobre todo con la terapia que esté basada en algo científico y reglado y no en una pseudoterapia, porque he llegado a ver que en la clínica se trabaja desde el psicoanálisis. Y claro, igual te preguntas, ¿qué se hace en estos casos? ¿Cómo podríamos trabajar con ella? Bueno, ¿qué haría yo? El primer paso esencial para trabajar con Gloria sería una evaluación integral, considerando tanto su salud física como psicológica. La anorexia principalmente suele llevar asociada problemas físicos que la hayan afectado, también psicológicamente, pero por supuesto a nivel nutricional. Por lo tanto, el trabajar con un nutricionista, con un fisioterapeuta y, por supuesto, con un psicólogo es esencial. Además, para alguien que está experimentando sentimientos de inseguridad y de ansiedad, el primer objetivo es generar un vínculo de confianza en la terapia, porque si no, no funciona. Si tú no confías en la persona que tienes delante, que supuestamente te puede ayudar, la terapia no va a funcionar, da igual cuál sea. Los trastornos de la conducta alimentaria y la ansiedad severa suelen tener componentes profundos de trauma emocional, donde es muy importante trabajar en la manera en la que nosotros hemos aprendido a relacionarnos con los demás y con nosotros mismos, por supuesto. En este caso, el tratamiento implicaría que la persona reconozca y trabaje experiencias pasadas que puedan estar influyendo en su estado emocional actual. Esto podría haber sido beneficioso para Gloria, quien quizá podría estar experimentando seguramente dificultades en las relaciones de su día a día, porque encima estamos hablando de un periodo incluso adolescente. También sería muy interesante trabajar la relación que tenga con sus padres, con familiares y con amigos, en definitiva con las personas importantes en su vida. Este enfoque terapéutico ayudaría a Gloria y a personas que puedan estar pasando por situaciones similares a revisar y entender cómo sus relaciones tempranas sobre todo le pueden estar afectando en la percepción que ella tiene tanto de sí misma como de los demás. En un entorno seguro, siempre y con la ayuda por supuesto de un profesional, podría analizar cómo esas experiencias pasadas la han podido influir para que de alguna forma esté afrontando la realidad que vive de una forma en la que ella se está haciendo daño. Y una vez que se haya trabajado con todo lo anterior y se haya trabajado mucho en estabilizar a la persona, se trabajaría a un nivel mucho más profundo, a nivel de autoestima, del concepto de ella misma y sobre todo de su identidad. Seguramente esto implique trabajar técnicas para que aprenda a afrontar pensamientos y creencias que la puedan estar afectando. Y lo más importante en estos casos, al menos me lo parece a mí, es también diseñar estrategias y técnicas, vamos a llamarlas de manejo de crisis, porque seguramente a lo largo de todo este tratamiento puede haber recaídas,
para que de esta forma, pues evidentemente Gloria pueda entender que las recaídas son parte del proceso y tener herramientas prácticas para manejarlas, o bien por ella misma o bien con el círculo de apoyo, donde también sería muy importante trabajar y consolidar un círculo social de apoyo al que pueda recurrir en casos de necesidad, lógicamente. En resumen, la medicación que se le estaba dando no solo no era la adecuada para una persona que sufría de ansiedad y anorexia, sino que son medicaciones muy potentes y que además están destinadas para pacientes con trastornos de esquizofrenia. Al parecer, este cóctel de medicamentos en una chica con una compresión física como la que tenía Gloria podía haberle causado una sedación muy profunda que le hubiera llevado a un fallo respiratorio y en consecuencia a la muerte. Por lo que según esta teoría, Gloria nunca llegó a escapar de la clínica como dice la versión oficial, sino que Gloria habría fallecido allí y el personal de la clínica habría ocultado todo esto diciendo que la joven se había escapado de una valla de 2 metros de altura, estando completamente sedada, descalza, prácticamente con lo opuesto y sin sus gafas. Como os he comentado antes, la clínica también contaba con 3 fosas sépticas que no fueron revisadas hasta 2 años después de la desaparición de Gloria. Esta teoría también plantea que posiblemente se deshicieron del cuerpo de Gloria arrojándolo al interior de alguna de estas fosas, pero que para cuando la revisaron ya era tarde y lo que quedaría del cuerpo ya se había disuelto. El caso Alcácer. Como os he comentado antes, el caso de Gloria quedó completamente eclipsado por los medios de comunicación cuando el 13 de noviembre de 1992 desaparecieron las niñas de Alcácer. El caso Alcácer, como todos sabemos, fue sumamente mediático y conocido a nivel nacional. Y a pesar de que hay un condenado por los hechos, que sería Miguel Ricard, hasta día de hoy siguen apareciendo teorías sobre el caso que implican a una supuesta red de trata de las élites españolas. Una red conocida como el Clan de la Moraleja. Cualquier persona que siguiera el caso Alcácer en su día recuerda las intervenciones que Juan Ignacio Blanco y Fernando García, el padre de Miriam, una de las niñas de Alcácer, realizaban en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi de Pepe Navarro. Pero hubo una intervención en concreto que hizo saltar todas las alarmas. El 29 de enero de 1997, Fernando García y Juan Ignacio Blanco participaron una vez más en el programa Mississippi. Sin embargo, esta ocasión fue diferente. En directo dieron a conocer los nombres de aquellos a quienes acusaban de estar implicados en una supuesta red de trata vinculada a las élites. Un grupo que desde entonces pasaría a ser conocido como el Clan de la Moraleja. ¿Qué se está hablando en Valencia, Fernando, Juan Ignacio? ¿Es verdad que se han dado nombres en los medios de comunicación valencianos ya de posibles responsables de este tremendo hecho? Sí. Bueno, en una emisora de radio en Valencia ya se da el nombre de Alfonso Calvé, es gobernador civil de Alicante, como presunto responsable de esta trama. Se ha barajado también el nombre de don Luis Solana como participante en estas aberraciones que se cometen, de personas que efectivamente podemos nosotros constatar que están siendo investigados. ¿Cómo es posible que se lancen así tan alegremente esos nombres? Yo creo que no se lanzan alegremente. También hay que comentar que hay más personas que están siendo investigadas. Podemos hablar de un productor de cine que vive en La Moraleja, al igual que Alfonso Calvé, este médico psiquiatra es gobernador civil de Alicante, el señor Bermúdez de Castro. Se habla también de don Francisco Laína, que fue entonces secretario de Estado para la Seguridad del Estado. Estamos hablando de personas muy importantes con altos cargos políticos y estamos hablando de personas con un poder económico grande que están siendo investigadas en estos mismos momentos, no solo por las fuerzas de seguridad, sino también por los servicios de espionaje del ejército, como es el CSIC, y eso es una realidad incontestable. Bueno, creo que ya alguna vez hemos apuntado esta historia. Hubo a este preciso personaje, Alfonso Calvé, creo que era psiquiatra de la policía, y el jefe de la policía aquí en Madrid le dijo que lo iba a meter pero lo dijo públicamente delante de toda la gente, que lo iba a meter en la cárcel porque sabía lo que estaba haciendo y era un asesino. Y no sé cómo se las apañó este hombre, y ahora sí que me lo sé, que lo mandaron de gobernador a Alicante, para que nadie le pudiera poner las manos encima, y siguieron haciendo de las suyas. Bueno, hay que hacer mención a algunos detalles de personas muy importantes que yo creo que están todavía a tiempo, sinceramente, de dar explicaciones públicas. Podemos hablar, por ejemplo, del señor Granados, que fue delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana en aquella época, y que yo desde aquí la emplazaría directamente a que alguna vez contara lo que sabe sobre el triple crimen de Alcácer y las órdenes que él ha dado.
El 31 de enero de 1997, Fernando García y Juan Ignacio Blanco volvieron a lanzar estas impactantes acusaciones, esta vez en el programa La Mañana de la COPE. Durante la emisión afirmaron que Calvé, Solana, Bermúdez y Laina formaban parte de una red de sádicos sexuales que, según ellos, estaba implicada en la desaparición de casi 150 niñas. Y decían que estas niñas podrían haber tenido el mismo trágico destino que Toñi, Miriam y Desiré. También mencionaron la existencia de una fotografía de Antonio Anglés, el otro sospechoso del caso Alcácer. Decían que en esa fotografía Antonio Anglés aparecía junto con estos 4 supuestos miembros de la trama, pero que esa imagen había sido eliminada del sumario del caso. Resulta que la zona del Levante español, entre las que se encuentra la Comunidad Valenciana, es una de las áreas de España en la que se han reportado más desapariciones de menores, al menos entre los años 80 y finales de los 90. Y ambos casos, el de Gloria y el de las niñas de Alcácer, se dieron en esta zona, y con tan solo 2 semanas de diferencia. Además, hay teorías que mencionan de que este tal Alfonso Calvé, exgobernador de Alicante, podría ser accionista de Zopito S.A.L., que era la empresa dueña de la clínica Torres de San Luis, donde había sido ingresada Gloria Martínez. Aunque he de decir que el hecho de que Alfonso Calvé fuera accionista nunca se ha demostrado. Pero la gente que respalda esta teoría piensa que por eso Gloria era la única paciente que había aquella noche en la clínica, para así facilitar su entrega a esta red de trata. Por todo esto hay mucha gente que relaciona estos dos casos, diciendo que tanto las niñas de Alcácer como Gloria Martínez habrían sido víctimas de esta red. Pero como os digo, todo esto son teorías y nunca se ha podido probar que nada de esto sea realmente cierto. Dejando de lado las teorías, en 2008 hubo un juicio por la desaparición de Gloria pidiendo responsabilidades al personal de la clínica. Hay que tener en cuenta que Torres de San Luis no se trataba realmente de una clínica psiquiátrica, sino que era un centro de reposo, es decir, que supuestamente este lugar no tenía las licencias como para administrar el tipo de medicación que se usó con Gloria, sino que estaba pensado más bien como un lugar donde acudir a rehabilitarse de adicciones o simplemente a descansar de periodos de estrés. Además, los padres habían estado reticentes a ingresar a Gloria en aquella clínica, y solo lo hicieron porque la doctora Soler les insistió. Por esto los padres, cuando desapareció su hija, decidieron denunciar tanto a la doctora como a la clínica. Por vía penal, el caso no llegó a ningún sitio y nadie fue a la cárcel. Esto es porque no habían suficientes pruebas que indicaran que Gloria había fallecido en la clínica. Sin embargo, los padres sí que pudieron conseguir una indemnización por la vía civil. En la sentencia no se condena a la clínica en sí ni a la empresa que la administraba, solo se condena a la doctora María Soler, ya que era ella quien había aconsejado el ingreso de Gloria en la clínica y por lo tanto era la máxima responsable de su paciente. En la sentencia el juez recalca lo siguiente: en el centro en el que fue internada no era adecuado para llevar a cabo un ingreso psiquiátrico de estas características. La clínica Torres de San Luis no es más que un centro de relax y antiestrés. Padecimientos en ningún caso equiparables al diagnóstico de la doctora. Por esto se entiende que la doctora Soler es responsable por recomendar el ingreso de Gloria en un sitio que no estaba habilitado para ese tipo de tratamientos que se le administraban. La sentencia también menciona lo siguiente: los peligros que Gloria corría en un centro no adecuado se hicieron patentes con su desaparición. Tener a la joven permanentemente atada a la cama no era la solución correcta. Debió ser trasladada a un centro adecuado. Por esto, en primera instancia, se condenó a la doctora Soler a pagar 60.000 euros como indemnización a los padres de Gloria por la desaparición de su hija. Pero los padres no estaban de acuerdo con la cuantía, así que recurrieron la sentencia, consiguiendo que finalmente se le condenara a la doctora Soler a pagarles la cantidad de 104.000 euros. En la segunda sentencia del recurso se dice lo siguiente: la desaparición ha supuesto para la familia una tragedia que podrían entender como equivalente a la muerte de la menor, pero que en realidad es de mayor sufrimiento, porque ha prolongado la situación de incertidumbre y el efecto que la búsqueda a lo largo de estos años ha desencadenado en la personalidad, la convivencia y la vivencia general de la familia más cercana. El centro no reunía las condiciones apropiadas para una enfermedad como la diagnosticada. Paradójicamente, y a pesar de haber sido condenada como la principal responsable de la desaparición de Gloria, la doctora Soler continuó ejerciendo su profesión en su consulta de Alicante. Hoy en día, esta mujer sigue atendiendo pacientes
pacientes, como si el caso de Gloria Martínez nunca hubiese puesto en tela de juicio ni su ética ni su profesionalidad. A día de hoy, la desaparición de Gloria Martínez sigue siendo un enigma que desafía todo tipo de lógica. La versión oficial, que plantea que Gloria logró escapar en mitad de una noche cerrada, bajo sedación y teniendo que saltar un muro de 2 metros de altura, parece inverosímil para cualquiera que conozca los detalles del caso. Y por otra parte, la teoría del clan de la Moraleja añade un aire más sombrío a todo esto, aunque hasta ahora carece de pruebas concretas que la respalden. Por esto, y en mi opinión, la explicación más plausible parece ser la de una sobredosis accidental. La combinación de medicamentos administrada a Gloria aquella noche era muy potente, y para una joven con su constitución física podría fácilmente provocar efectos adversos. Los indicios sugieren que este cóctel pudo haber sido letal, por lo que según esta teoría, la clínica habría encubierto la muerte de Gloria contando la versión de la fuga. Y aunque los padres de Gloria lograron una indemnización por la desaparición de su hija, el precio que han pagado es mucho mayor. Tienen la angustia y la incertidumbre de no saber qué sucedió realmente aquella noche. Y lamentablemente todo parece indicar que nunca conocerán la verdad completa de lo que ocurrió en Torres de San Luis. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decidme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo.